aplauso a la presencia de Dios que está aquí con nosotros. Amén. Amén. Pues quiero decirles que soy tío otra vez. Por aquí anda Saúl con Jacob. Dice que se le hace complicado con uno y le digo, no hombre, espérate a tener 4 hijos. Yo tengo 4 hijos. Si supieran cómo hice la predicación, tenía a mi hija por un lado y la otra y tecleando como podía, pero son un regalo de Dios los hijos. Y Dios los envía y celebramos a Yulisa con Judith, que todo salió bien. Celebramos que Dios es el dador de la vida. Es que si entendiéramos la profundidad y magnitud de lo que Dios tiene que hacer para darnos vida, pues celebraríamos en grande, ¿verdad? Entonces tiene un propósito Yulisa y damos gracias a Dios por ello, amén. Ahí andan los pastores, por eso no están aquí, pero les mandan un fuerte abrazo a todos ustedes, amén. Pues quiero iniciar haciendo una oración para entrar en la palabra de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos? Solamente vamos a encomendar este momento a Dios. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad, Señor. La hierba se seca, las flores se marchitan, pero tu palabra, Dios, permanece para siempre, Señor. Oro, Señor, para que nos hagas sensibles a tu voz, para que nos guíes, para que nos confortes, para que infundas aliento en nosotros, Dios. Te damos gracias, Dios, por lo que estás por hacer, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, pues quiero iniciar mencionando algo muy importante, es reconociendo quién es nuestro Dios. Es que es importantísimo que nos caiga el 20, como decimos los chavos, pues todavía soy chavo, que nos caiga el 20 de quién es nuestro Dios, porque así nos sabemos quiénes somos y qué está sucediendo. Miren, nuestro Dios una vez le dijo al mar, silencio, y el mar se rindió ante su orden. Nuestro Dios una vez caminó sobre el agua, demostrando que no hay nada imposible para Él. Nuestro Dios resucitó muertos. Nuestro Dios sanó enfermedades que eran incurables. Nuestro Dios era tan fuerte su presencia que los demonios cuando lo veían temblaban y huían. Nuestro Dios rompió las cadenas de la muerte, sellando con su sangre un nuevo pacto que es tan poderoso que no tiene fin de vigencia, es por toda la eternidad. Es un pacto que nadie puede romper. Y yo te aseguro que ninguna otra religión tiene lo que tenemos. Ninguna otra religión se puede comparar al Dios que tenemos. Ningún otro supuesto Dios ha hecho lo que Jesús hizo. Ningún otro supuesto Dios ha partido la historia en dos. Ningún otro supuesto Dios es tan conocido en todas las naciones del mundo como el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre, nadie entra al cielo si no es a través de Jesús. Amén. Ese es nuestro Dios y hoy nos está hablando. Amén. Yo quiero compartirte el tema hoy de discernimiento, la clave para escuchar a Dios. Y el discernimiento, básicamente, si lo podemos resumir de manera informal, por así decirlo, es entender, comprender cuál es la verdad, separar la verdad de la mentira, separar lo bueno de lo que es malo. Y para ello quiero que leamos, o cuando puedas léelo en casa, porque lo voy a parafrasear para aprovechar el tiempo, el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 39. Ahí las escrituras nos dicen que Jesús llega a la casa de Jairo y dice que cuando Jesús va llegando a la casa de Jairo, empieza a ver que hay un ambiente muy pesado, un ambiente agrio. ¿Por qué? Porque dice que se escuchaban lamentos de dolor. Se escuchaba, imagínate que entras a un lugar y todos están ahí lamentándose en voz alta, con dolor, y se escuchaban esos gritos de dolor,
y Jesús veía en los rostros de las personas cómo todos estaban llorando, y estaban llorando porque se le había declarado muerta a la niña que estaba ahí. Y de hecho dice que cuando iba entrando Jesús, algunos murmuraban y decían, pero es que ¿por qué se tardó? ¿Por qué se tardó en llegar? Y otro respondía, es que en el camino se topó con una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años y se quedó a sanarla. Y otros decían, pero entonces ¿para qué vino ya? Ya es muy tarde, ¿ya para qué viene? Y entonces el dolor que todos estaban sintiendo ahí se había transformado en incredulidad. Se había transformado en esa incredulidad, y algo peculiar en alguien que es incrédulo es que es sarcástico. No sé si lo han notado. Aquellos que son incrédulos son sarcásticos, porque su corazón se hace duro. Entonces, de esta incredulidad surgió una actitud en contra de Jesús. Dice que cuando Jesús llegó, Jesús no solamente vio a personas lamentándose y llorando, sino Él discernió en su espíritu lo que estaba pasando en los corazones de las personas. Dice que Él ve que no hay fe en ellos. Él ve que sus palabras, las palabras que iba a dar Jesús, ya nadie las iba a creer. Ve que estaban predispuestos a la incredulidad. Ve que el ambiente estaba contaminado de dudas. Entonces, luego Jesús hasta les da una oportunidad más para que cambien. Y les dice, levanta su voz y les dice a todos, ¿por qué lloran? La niña no está muerta, está dormida. Y ahí pues le hicieron bullying a Jesús, a nuestro Jesús. Imagínate la escena. Le dicen, dice aquí la escritura que se ríen de él, lo desprecian. Imagínate, Jesús dice no está muerta sino que duerme, y todos empiezan a reírse de Jesús, lo tratan como un loco. Y entonces esa gente no creía, se reía de él, se reían de la fe, se reían del poder de Dios. Y aquí es donde Jesús nos da una lección muy poderosa sobre el discernimiento. Y Jesús, al discernir, Él entendió en su espíritu que tenía que hacer algo, porque Jesús comprendía perfectamente que la incredulidad frena el milagro. Alguien que no cree no permite que se muestre el milagro, porque fue el mismo Jesús el que dijo, si tan solo crees, verás la gloria de Dios. O sea, si lo vemos a la inversa, si no crees, pues no vas a ver la gloria de Dios. Entonces Jesús entendió eso. Sabía que para que se viera la gloria de Dios con poder se necesitaba fe. Y entonces sabe que el ambiente debía de purificarse, debería de limpiarse. ¿Para qué? Para que el poder del Padre se manifestara. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús tomó autoridad y echó fuera de la casa, de la habitación, a todas las personas que se estaban burlando. A todos los que eran incrédulos los echó fuera de la casa. Y se queda solamente con los padres y con los discípulos más cercanos. Y entonces esto es clave porque aún hasta nuestros días este es otro principio que a mí me impresionó esta parte cuando lo entendí así. Que alguien que es incrédulo se va a quedar fuera de la casa, fuera de vivir, de experimentar, de ser testigos de la gloria de Dios. Imagínense, Dios, al haber hecho este mundo con las cascadas, con las montañas, con toda la naturaleza, los animales, nos impresiona, es sorprendente. Imagínense lo que dice la palabra, que dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la mente del ser humano, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero aquellos que son incrédulos no van a poder verlo, no van a poder vivirlo, porque Jesús lo que hizo ahí fue separar a los que no creen de los que creen. Entonces, solo imagina esto, y aquellos que eran necios y orgullosos se estaban perdiendo la oportunidad de ver la gloria de Dios.
Entonces Jesús dice que cuando saca a todos, Él va hacia donde estaba la niña, la camita de la niña, y se queda en silencio. Y los que estaban en la habitación también estaban en silencio, pero ahora nos dejan claro saber que ahora había un ambiente de expectativa. Ahora los que estaban adentro, los padres y los discípulos, estaban orando. Ahora todos estaban en un mismo propósito, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Ahora todos tenían esa esperanza de que Dios iba a obrar. Ahora el ambiente era propenso para crear ese milagro. Entonces el discernimiento de Jesús preparó ese entorno, ese ambiente. Es muy importante. Y todos los que estaban ahí adentro, todos creían en las promesas de Dios. Todos creían en el poder de Dios. Aquí todos creemos en el poder de Dios. Por eso estamos viendo y sintiendo y vamos a seguir viendo en un nuevo nivel su gloria. Y por eso aquí todos estaban invitando a Dios para que se glorificara. Y entonces Jesús dice que se acerca a la camita de la niña, dice que toma su mano que está fría y con autoridad, porque eso es lo que Dios hace, con autoridad le habla no solamente a la niña, sino le habla también a la muerte, porque era la muerte la que estaba reteniendo a la niña de no poder volver a vivir. Y le dice lo que dice en Marcos 5:41, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y en ese instante la palabra de Jesús hace que las cadenas de la muerte se rompan y lo que parecía que era definitivo se doblega ante la palabra de Jesús. El aliento, dice la escritura, que el aliento de vida regresa a la niña abre sus ojos de repente y su cuerpo, que estaba ya frío y débil, pues comienza a calentarse y comienza a fortalecerse, y de repente sucede lo inesperado. La niña se levanta y el milagro se hace realidad. Nuestro Dios resucita a los muertos. Y los que creyeron en Él, los que creyeron y que estaban invitando la gloria de Dios, fueron testigos de este acto, de esta gloria. Y por eso sus corazones quedaron marcados por siempre. Porque ellos vieron aquello que nadie más creía. Entonces esta es una gran enseñanza que nos da Jesús sobre el discernimiento. ¿Sabes? La palabra discernir en el hebreo viene en 3 partes, está compuesta de 3 partes. Y no es solamente una palabra, es una palabra que si estudiamos su significado de raíz, nos hace entender lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Discernir en hebreo se dice bin badal nakar, y bin significa entender, significa separar, distinguir. O sea que el Espíritu Santo nos da la capacidad de ver la diferencia entre lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Badal significa apartar. El discernimiento nos enseña a apartarnos de lo que nos contamina, a apartarnos al ambiente propenso para los milagros, a separarnos de aquello que nos aleja de Dios. Y nakar significa reconocer, distinguir. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu nos abre los ojos espirituales, los oídos espirituales, para ver, para escuchar la voz de Dios. Entonces discernir es mucho más que pensar, es mucho más que imaginar. Discernir no tiene nada que ver con la intuición humana. Discernir es abrir los ojos y los oídos espirituales. Por eso Jesús lo dijo en varias ocasiones. Jesús decía de manera constante, un ejemplo está en Mateo 13:9, que decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea que no todos estaban oyendo, no todos estaban escuchando. O sea, Jesús nos estaba diciendo que no basta con solamente escuchar la predicación. Hay gente que escucha la predicación para sentir bonito, para pasar un buen momento, sentirse en paz. Pero es mucho más que eso.
No solamente tienes que escucharlas con tus ojos, tus oídos naturales, sino con tu oído espiritual, con el corazón. En palabras simples, no solamente es oír el mensaje, sino es entender el mensaje. Entonces, ¿por qué? Porque muchos escuchan la palabra de Dios, pero lo toman como un ruido bonito. Por eso Jesús está diciendo, si quieres descubrir quién eres, si quieres que yo te transforme, si quieres que yo te dirija, necesitas discernir lo que te estoy diciendo por medio de mi mensaje. Entonces, discernir es separar lo que viene de Dios de lo que viene del mundo. Es apartarte, es alejarte para Dios. Apartarse también significa santidad. Santidad realmente lo que significa es apartarte para Dios, para sus propósitos, para Él. Entonces discernir es reconocer también la voz del Espíritu Santo en medio de todo el ruido, de la confusión. Discernir es escuchar a Dios y es obedecerlo. Y eso fue lo que Jesús hizo en este ejemplo de la casa de Jairo. Él discernió que había mucha incredulidad ahí. ¿Y qué hizo? Él separó lo que era de Dios de lo que no era de Dios. Él se apartó y reconoció a quienes creían de verdad. Y gracias a ese discernimiento, el ambiente se llenó de fe y Dios viene donde es adorado. Dios viene donde lo invitan. Por eso decimos, venga tu reino. Y por eso el milagro pudo ocurrir. ¿Por qué? Porque estaba listo todo el ambiente para que sucediera. Entonces, por eso esta predicación es vital para un cristiano. Muy importante. ¿Por qué? Porque discernir es un llamado, no es opcional, es como la oración. Tenemos que discernir porque dice las Escrituras que estamos en constante, que recibimos cosas y que damos cosas. Entonces para recibir tenemos que discernir, tenemos que filtrar todo. ¿Por qué? Porque no se puede tener una relación real con Dios si no discernimos. Porque para que una relación realmente funcione, necesita haber reciprocidad. Y por eso aquí Dios nos está hablando. En toda la Escritura leemos que Dios es su anhelo, tener una relación con nosotros. Y no sería justo de parte de Dios pedirnos que tener una relación con nosotros si no nos estuviera hablando. Por lo tanto, estamos seguros que Dios nos está hablando. ¿Y cómo podemos saberlo? Por medio del discernimiento. ¿Por qué? Porque no se puede tener una relación real con Dios si no lo escuchas. Imagínate esto, imagina una relación con alguien. Imagínate que en esa relación tú solamente hablas y no escuchas. ¿Qué va a pasar en esa relación? Esa relación se va a romper, porque se necesita reciprocidad para construir una relación. Uno habla y el otro no responde. Uno quiere conectar, pero el otro está en otro canal. ¿Qué es lo que pasa? Pues no se conectan, no funciona. Y así pasa con Dios. Hay cristianos que solamente le piden, le hablan, pero no disciernen la voz de Dios. No hay comunicación verdadera, no hay una intimidad profunda con Dios. ¿Por qué? Porque para que una relación funcione, tiene que ver esa reciprocidad de hablar y de escuchar. Como dice en Juan 10:27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. O sea que escuchamos su voz para poderlo seguir. Alguien que deja de seguir a Jesús es porque dejó de escuchar, dejó de discernir la voz del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:14 nos deja claro que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, son loqueras, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa esto? Que el que vive sin el Espíritu Santo no puede comprender
las verdades, los principios, las revelaciones de parte de Dios. Para él son absurdo todo lo que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque tales personas están limitadas únicamente a lo que sucede en este mundo natural. Pero las Escrituras nos dejan claro que estamos hechos en cuerpo, en alma y en espíritu. Y fíjense lo que dice aquí, que estas cosas solamente se pueden discernir espiritualmente. Para entender, para separar y para reconocer lo que viene de Dios, es un discernimiento espiritual. ¿Saben? Quiero comentarles otro ejemplo en la historia de José el Soñador. Todos la conocemos, ¿verdad? Esa historia de José el Soñador. Pero para mí lo más importante no es tanto los sueños que vienen ahí descritos, sino es el discernimiento que el Espíritu de Dios le dio a José. Y José era un chavito cuando empezó su llamado. Era un chavito cuando se activó ese propósito. Fíjense, tenía 17 años cuando sus hermanos lo odiaron tanto que lo aventaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo. Y después, cuando fue llevado como esclavo a Egipto, allá por una injusticia, algo que no cometió, lo echaron a la cárcel. Y dice aquí en las Escrituras, en la historia, que pasó años enteros en soledad, en la cárcel, en una celda, solo, sin amigos, sin familia, sin reputación. Y solo imagínate que tú eres José, que te echan en la cárcel por algo que no hiciste y estás solo por años. Impresionante, en otro país, sin nadie que te conozca. Eso es lo que estaba pasando con José. Pero la Escritura nos da varios detalles y dice que José se mantuvo conectado a Dios en todo tiempo. Él se mantuvo orando, él se mantuvo creyendo, él se mantuvo esperando en el Señor. Y también nos deja muy importante esta clave en la Escritura. Dice, y el Espíritu de Dios estaba con él, con José. ¿Dónde? Estuvo en el pozo, estuvo en la cárcel, estuvo en los eventos más bajos de la vida de José. En lo más bajo que estuvo José, ahí estaba Dios. Pero también cuando fue primer ministro de Egipto, ahí estaba Dios. Porque también cuando están mencionando la historia sobre cómo Dios lo elevó a ser el presidente de Egipto, básicamente, ahí nos deja claro que el Espíritu de Dios estaba con él. En otras palabras, que Dios está con nosotros en nuestro peor momento, cuando nadie nos quiere, y también en nuestro mejor momento, cuando todos quieren estar con nosotros. Porque Dios no nos abandona, Dios no está con nosotros por conveniencia. Dios está con nosotros, como decía Richie, por amor eterno, porque nos ama. Porque así es Dios, Él es fiel en todo tiempo. Entonces la historia dice que un día el faraón, que para entender quién era el faraón era el hombre más poderoso en aquel entonces. Su imperio, el imperio de Egipto, era el más poderoso, era la potencia mundial en ese entonces. Y dice que el faraón tuvo un sueño que él sabía que no podía ignorar, un sueño que lo incomodaba, un sueño que le puso un sentido de alerta al saber su significado. A veces nos han llegado así pensamientos o sueños que sabemos que no podemos ignorar. Y entonces el faraón, ¿qué hizo? Pues sabía que tenía la urgencia de saber el significado y mandó llamar a toda la maquinaria completa. Llamó a los magos, a los hechiceros, a los más sabios, a las mentes más brillantes de todo su reino. ¿Y qué hizo? Pues la Escritura nos deja saber. Pues todos fallaron al momento de revelar el sueño, porque esa autoridad solamente es dada por Dios y Dios no lo permitió. Pero ¿qué pasó después? Pues José, siendo un esclavo, siendo un prisionero, siendo un desconocido, fue ante el faraón y le habló con claridad, con autoridad, con poder. Y Dios le dio el discernimiento
para revelarle el significado del sueño. Y aquí hay algo súper importante, algo que impresiona. En Génesis 41:38 dice: el faraón sorprendido dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Impresionante. El mismo faraón dijo: esto no te lo reveló nadie más que Dios. Tú tienes su espíritu. Cuando Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el ungido, dijo: eso te lo reveló Dios. Porque eso es lo que queda claro para todos, que hay revelaciones que vienen de Dios. Entonces aquí el faraón le dice: estoy sorprendido, tú tienes el Espíritu de Dios y no voy a encontrar a nadie como tú. Porque eso es lo que hace el discernimiento. Dejó claro el faraón y dejó claro José, de los dos lados, que no fue por inteligencia, no fue por habilidad, no fue por experiencia, fue por su Santo Espíritu de Dios. No era una intuición, no era una ocurrencia, no fue por suerte, fue por su Santo Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios le dio la capacidad a José de ver lo que iba a acontecer en los años que venían. Le dio la habilidad, el don de sabiduría para hablar con sabiduría cuando todos estaban confundidos. Le dio ese reconocimiento, le dejó reconocer lo que era de Dios, de lo que no era. Entonces José no solamente interpretó un sueño así por una ocurrencia, lo hizo por guianza del Espíritu Santo, por el discernimiento. Y cuando aplicó el discernimiento, se mostraron varias cosas. Una de ellas es que la vida de José no volvió a ser la misma. Ahí vino la catapulta, ahí vino el de repente, el trampolín, porque de ser un esclavo y ser un prisionero pasó a ser el primer ministro de Egipto, por ese discernimiento. Eso es lo que va a pasar con nosotros. Dios obra de maneras misteriosas y de repente. Tú dices: que de aquí a que llegue hasta allá me va a llevar años, pero cuando tú estás ungido, cuando actúas acorde al discernimiento que Dios da en su palabra, los años se vuelven días, horas. Y entonces eso pasó. La vida de José cambió drásticamente para bien. Y no solamente la vida de él, sino la vida de todos los egipcios, de toda la nación de Egipto. Porque si no hubiese sido por el discernimiento de José, muchos hubiesen muerto de hambre, no hubiesen estado preparados. ¿Y cómo lo podemos aplicar esto? Pues son principios de la Biblia. Esos principios siguen vigentes. Y este es un mensaje de Dios para todos ustedes. No es casualidad que estés escuchando un mensaje sobre el discernimiento y que hayas venido a la iglesia o que lo estés escuchando en línea. Es discernimiento de parte de Dios. Dios te está hablando en este momento. Y yo te aseguro que si tú te sientes en un pozo, que si tú sabes que tus hermanos han sido injustos contigo, así como lo fueron con José, si te sientes esclavo, yo te animo a que te mantengas conectado al Espíritu de Dios, que actives el don del discernimiento para que a través de ese don Dios te diga qué hacer en tu situación y tu vida cambie. Y te aseguro que no solamente tú vas a cambiar para bien, sino los que están a tu alrededor van a cambiar para bien. Amén. ¿Sabes? Algo clave en cuando activamos el don del discernimiento es que no es solo hacer lo que Dios te dice. Hay mucho más que eso. Es representar a Dios. La Biblia nos dice que nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Nosotros mostramos la gloria de Dios, reflejamos su poder, o sea, lo representamos. Y es impresionante. Por eso, Romanos 12:2, Dios nos dice muy claramente qué es lo que hay que hacer con su voluntad. Dice: así podrán discernir la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Quieres saber cómo es la voluntad de Dios para ti? Es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando aplicas la voluntad de Dios a tu vida a través del discernimiento, eso te mejora.
Eso te transforma en tu mejor versión. Por eso siempre valdrá la pena sufrir lo que se tenga que sufrir, como lo sufrió José. Porque siempre valdrá la pena hacer la voluntad de Dios, porque eso al final nos va a mejorar, nos va a catapultar, nos va a transformar por completo. Y las Escrituras dejan muy claro que no importa lo malo que se vea. De hecho, menciona una representación, dice, de las cenizas Dios hará belleza, hermosura. Las cenizas para nosotros dejan de ser útiles, ya no tienes nada que hacer con ellas, pero Dios dice que de las cenizas hace belleza con ellas. ¿Por qué? Porque su voluntad de Dios levanta al que está caído. La voluntad de Dios le da dirección a aquellos que están confundidos, que se sienten perdidos. La voluntad de Dios nos hace brillar en un mundo oscuro. De hecho, nos llama a la luz del mundo para dar con nuestras obras, a través de ese discernimiento, luz a los demás. Por eso Dios nos dice de manera constante que a Él le importa todo lo que nos pase. Y cuando dice todo es todo, todas las áreas de tu vida, todas le importan a Dios. Y todas Dios las está viendo. Y eso es porque Él es el único que puede ver y que puede entender cómo todo se está acoplando según su plan perfecto para tu vida. Él es el único que está entendiendo lo que está sucediendo en tu vida. ¿Por qué? Porque las Escrituras dejan claro, nuestra mente está limitada, pero la mente de Dios es infinita. Por eso nosotros necesitamos el discernimiento. Necesitamos saber qué es lo que Dios nos está hablando de la situación. ¿Para qué? Para ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales, nuestros ojos humanos. El discernimiento no es intuición, no es solo imaginarte, no es solo sentir algo, sino es escuchar la voz del Espíritu Santo que nos recuerda que Dios está obrando a nuestro favor. El discernimiento nos deja ver que Dios no está cruzado de brazos, que Dios está moviendo todas las cosas para nuestro bien. Y esto es para alguien aquí, alguien que le había estado preguntando a Dios, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué estoy pasando por esto? No me parece justo, Dios. No sé por qué me haces pasar por algo así. Y yo te invito, te animo a que recuerdes sus promesas, Romanos 8:28. Todas las cosas, así como Dios quiere todas las cosas en nuestra vida, así también Él nos promete que todas las cosas obrarán para nuestro bien, para aquellos que amamos a Dios y que tenemos un propósito en Él. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando tú disciernes, comprendes que Dios está en control, confías. Y cuando tú confías, entonces puedes quitarte esas cargas que estabas cargando y puedes descansar en Él. ¿Por qué? Porque entiendes que Dios está ordenando tu vida, paso por paso, detalle tras detalle. O sea, en otras palabras, el discernimiento nos hace entender lo que es verdad y de lo que es mentira. Es notar lo bueno de lo malo, es encontrar lo valioso entre toda esa confusión, entre todas las distracciones. Entonces, como cristianos, ese es nuestro llamado, el llamado a discernir lo que estamos pasando, lo que estamos recibiendo. ¿Sabes? Ahorita veíamos qué significa discernir en el hebreo, pero ahora veámoslo qué significa en el griego koine, que es el lenguaje con el que se escribió el Nuevo Testamento. Y la palabra discernir en el griego antiguo es juzgar, significa filtrar, significa separar. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos están diciendo, hey, no todo lo que recibes es bueno, tienes que discernir, porque hay mentiras que se nos quieren dar, y si tú las crees te van a hacer daño. Y para que una mentira pueda ser pasada por verdad, tiene que tener fragmentos de verdad. Porque si es solamente mentira al 100%, pues fácil la rechazas, ¿no? Pero la mentira por lo regular lleva unas partecitas ahí que tienen sentido.
pero realmente lo de adentro, el néctar, es veneno. Por eso en Isaías 5:20 dice, el profeta Isaías estaba siendo inspirado por Dios y escribió esto, dice: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, que hacen de la oscuridad luz y de la luz oscuridad, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es impresionante. O sea, en otras palabras, lo que nos está diciendo cuando dice ay de aquellos, yo me lo imagino que está gritándonos, ¿no? Que está diciendo: hey, cuidado, hay de aquellos que no saben discernir, nos está diciendo, que se dejan engañar, que terminan creyendo en cosas que son falsas y se están alejando de la verdad. ¿Por qué? Porque dice más adelante en el libro, menciona que va a haber, en los últimos tiempos van a crearse leyes humanas que van a llamar a lo malo bueno, que van a haber costumbres nuevas que intentarán cambiar la verdad por la mentira, que existirán modas y tendencias que van a querer ver la oscuridad como si fuera luz. Y en los últimos tiempos así será. Y por eso Dios nos preparó, Dios nos exige tal estándar de vida porque Él quiere que discernamos todo. En Isaías 5:13 dice: por eso mi pueblo fue llevado cautivo, esclavizado, porque le faltó discernimiento. Yo sé que suena parecido a Oseas 4:6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero eso es en el libro de Oseas. En el libro de Isaías lo menciona diferente. Hay una diferencia muy importante. En Oseas el pueblo se destruyó porque no conocía la verdad, no tenía conocimiento. Pero en Isaías el pueblo se volvió esclavo, fue sometido a esclavitud por no tener discernimiento. O sea, el conocimiento es saber la verdad, pero el discernimiento es reconocer esa verdad en medio de tanta confusión. Sin discernimiento, la Biblia nos dice que vamos a ser esclavos, van a desterrarnos, van a confundirnos. ¿Por qué? Porque sin discernimiento tú crees mentiras, tú sigues modas, tú te adoptas costumbres que van en contra de la verdad, que no vienen de Dios. Y por eso aquellos que viven sin discernir, aquellos cristianos que no disciernen, poco a poco están siendo llevados a un destierro espiritual, a vivir lejos de la presencia de Dios, a sentirse vacíos, a caminar en oscuridad. Por ejemplo, lo podemos ver, me parece apropiado mencionarlo. Todos lo sabemos, estoy seguro, en las noticias anda esa nueva tendencia de ser como un terian, de vivir como si fueras un animal. Y eso es contrario a lo que las Escrituras dicen, porque las Escrituras dicen que no podemos cambiar nuestra identidad, que Dios nos considera su obra maestra, que nos ama tanto que nos hizo a su imagen y semejanza de Él. Y eso no es solo una moda, eso es exactamente lo que Isaías 5:20 nos advierte, que en los últimos tiempos lo bueno lo van a llamar malo, a algo que no viene de Dios. Entonces Dios nos dice en las Escrituras que Él nos dio una identidad, que con esa identidad viene un propósito, un destino, que el mundo, ¿qué quiere? El mundo quiere confundirnos, quiere que creamos que lo que Dios hizo no fue suficiente. Y ese fue el primer pecado de Adán y de Eva, de la humanidad, el creer que lo que Dios hizo no fue suficiente. El mundo quiere que creas que puedes inventarte o cambiar quién eres, pero esa es una trampa, dicen las Escrituras, a través del discernimiento. ¿Por qué? Porque tu identidad no se puede cambiar, no se inventa, no se pierde, porque dice la palabra en Romanos 11:29, los dones y el llamado son irrevocables. Eso significa que lo que Dios puso en ti, nada ni nadie lo puede quitar, nada ni nadie lo puede cambiar. En todo el mundo no hay alguien 100% idéntico a ti. Tú eres único, eres especial, eres original y nadie puede cambiar eso. Ninguna ley humana, ninguna moda, ninguna tendencia pueden cambiar eso.
Por eso el discernimiento nos recuerda lo que Dios dice de nosotros y quiénes somos en Él. ¿Por qué? Y lo sella con el Espíritu Santo, que nos dio un propósito, que nos dio un llamado, que nos dio dones que no se pueden perder. Y por eso en los últimos tiempos habrá gente que querrá cambiar la verdad por la mentira, lo malo convertirlo en bueno. Entonces, el Espíritu Santo es lo que hace. El Espíritu Santo nos activa el don del discernimiento y dice que nos convence de todo pecado, de todo lo que está mal en nosotros, nos abre los ojos espirituales. Por eso vivir con discernimiento es permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Estoy por terminar. Aquí Dios nos dice que la intuición humana y el discernimiento que Dios da a través del Espíritu Santo son cosas totalmente diferentes. La intuición se basa en la sospecha y en un sentimiento, pero el discernimiento se basa en la palabra de Dios, se basa en el Espíritu Santo mostrándote la verdad, en algo seguro. Y aquí es donde viene la pregunta clave para terminar. ¿Cómo saber si un pensamiento que estoy teniendo en mi mente viene de Dios o viene de Satanás o es un invento mío? ¿Por qué? Porque hemos visto documentales donde un criminal que mató a alguien menciona que lo hizo porque escuchó una voz en su interior que le dijo que lo hiciera. Hemos visto cómo un adúltero dijo: es que yo escuché una voz en mi interior que me dijo que no pasaba nada y por eso adulteré y destruí a mi familia. Entonces, ¿cómo saber qué voz en mi mente, en mi corazón es de parte de Dios o qué voz es de Satanás? Entonces, el resultado de lo que es de parte de Satanás siempre es el mismo. Es el fruto de lo que el diablo nos da, es robar, matar y destruir. El discernimiento que Dios da nunca te va a decir que vayas en contra de su palabra. Entonces, ¿cómo saber si ese pensamiento es de Dios? Pues aquí dice que el Espíritu de Dios utiliza ese filtro que viene en la palabra de Dios. Viene en Hebreos 4:12. Dice: la palabra de Dios está viva y es eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Dice: penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta el origen, hasta la médula de los huesos. Dice, aquí está la clave, y dice: y discierne los pensamientos y las verdaderas intenciones de tu corazón. ¿Qué significa esto? Que es la palabra de Dios el filtro, es la palabra de Dios. Si te pones a pensar, es eterna, es para siempre. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra nunca va a pasar, va a ser para siempre. Entonces es perfecta, no falla, es aplicable en todo tiempo, en toda generación. Entonces, si volvemos a leer esta última parte, dice: y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Es impresionante, la palabra no solamente te dice lo que piensas, sino penetra hasta lo más profundo de ti y te quita la máscara que traías, te quita toda excusa que tienes y te deja ver tus verdaderos motivos, tus verdaderas intenciones, lo que nadie más puede ver, lo que nadie más puede juzgar. Eso es lo que el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios te revela. Eso significa que Dios no se queda en el exterior, Dios va a la raíz, Dios va al origen. Por eso una vez que nos revela solamente podemos hacer dos cosas: humillarnos delante de Dios sabiendo que Él nos va a exaltar, o rechazarlo. Y si lo aceptamos y venimos contritos y humillados ante Él y reconocemos que le necesitamos, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y transformarnos en nuestra mejor versión y aumentar nuestras capacidades para amar a quien no lo merece, para perdonar a quien no lo merece, para amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, para ser nuestra mejor versión. Amén. Entonces la palabra de Dios es como un espejo que muestra quién eres de verdad. Y no para destruirnos, sino para transformarnos. Porque estamos en tiempo de gracia, amén, de misericordia.
termino con esto. La palabra nos dice que nosotros tenemos que juzgar. Jesús lo dijo que juzguemos, pero que lo hagamos sin hipocresía. Cuando Él menciona en el versículo Mateo 7:2, porque con el juicio con el que juzgues seréis juzgados y con la medida que midas se te medirá, significa que esa palabra en griego, discernir, juzgar, es juzgar acorde a la verdad. No acorde a una posición egoísta, de orgullo, no acorde a una posición hipócrita, de doble cara, porque dice, si juzgas a otros con dureza, se te va a juzgar de la misma manera. Y la palabra de Dios nos está diciendo, cuando juzgues, asegúrate de no juzgues el pecado de tu hermano si tú estás encubriendo tu pecado. Primero ponte a cuentas con Dios y ve con tu hermano a reprenderlo, pero en amor. Confróntalo en amor, no para destruirlo, sino para que se restaure, para que alcance misericordia. Entonces eso viene de parte de Dios. Entonces, si se alinea con la verdad, es discernimiento de parte del Espíritu de Dios. Amén. Si queremos confirmar que el sueño que tuvimos, que la visión que tuvimos es de Dios, tiene que ir acorde a la palabra de Dios. Por eso cada que leas la palabra, siempre trata de decir, Espíritu Santo, háblame, revélame, ayúdame a discernir y notarás la diferencia. El mero hecho de hablarle al Espíritu Santo ya empieza a cambiarte a ti mismo, ya empieza a poner un ambiente propenso al milagro, a la pureza, a la santidad. Yo te invito que si tú estás aquí y tú sabes que Dios te está hablando, comiences ahora a tomar por costumbre, hay buenas costumbres, una de ellas es decir amén, porque amén significa sea hecho. A veces tú te quedas callado, pero si estás de acuerdo con todo lo que Dios te está revelando, di amén, porque eso significa sea hecho, amén. Y la manera de confirmarlo siempre va a ser pasarlo por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como cristianos no podemos basarnos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, para saber lo que es bueno de lo malo. Es que yo sentí de Dios. No, ¿qué dice la palabra? Porque nuestros sentimientos son inestables. Te levantas un día feliz y otro día te levantas triste. No son confiables, pero la palabra del Señor permanece para siempre, no cambia. Mira lo que Jesús prometió en Juan 14:26. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho, dice Jesús. Es impresionante. Eso significa que el Espíritu Santo y la palabra, el verbo, dan el mismo mensaje. Hay una unidad perfecta, un ensamble perfecto. No se contradicen, se complementan. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para guiarnos, para confortarnos, para que dejemos de hacer lo malo. Y termino mencionando este versículo, 1 de Juan 5:7, porque las Escrituras afirman, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Es el mismo Dios, Dios en 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con la misma naturaleza, el mismo mensaje, la misma santidad, la misma dirección, el mismo propósito. Y todo para que tú y yo discernamos la voz de Dios y que nos vayamos acorde a su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Entonces ese es el discernimiento que Dios quiere darnos. ¿Para qué? Para que el diablo no tenga parte y para que el diablo no tenga suerte en nosotros, que estemos bendecidos. Y lo que Dios bendice, dice la palabra, nada ni nadie lo puede maldecir. Amén. Bueno, termino diciéndoles que hay discernimiento para discernir los tiempos que vienen. Hay discernimiento para discernir, como lo hizo Jesús, el ambiente donde estás. Va a haber lugares donde vas a ir y te va a hacer sentir Dios, te va a discernir que ese lugar hay guerra espiritual. Y a veces te va a decir, haz guerra espiritual, vamos a cambiar este ambiente. O a veces te va a decir, aléjate de ahí, no quiero que estés ahí, vete a mi presencia. Otras veces va
Vamos a discernir a las personas para saber si lo que se está diciendo sobre ti, lo que te están impartiendo, es de parte de Dios o no. Otras veces vamos a discernir situaciones para saber si es de Dios abrir el negocio que queremos, para saber si vamos a hacer el viaje que queremos. Otras veces vamos a discernir los tiempos proféticos, lo que está por venir. Y hay más discernimientos. Eso no me alcanza el tiempo hoy, pero yo te invito a que entiendas que Dios tiene un llamado constante a nosotros, nos está hablando constantemente. ¿Cuántos están convencidos que Dios los trajo hoy? Amén. Ustedes tuvieron discernimiento y estamos aquí porque Dios nos llamó y lo escuchamos. Y viene el discernimiento más sensible para guiarnos a lo más importante. Yo les quiero invitar a que esta semana, suena un poco raro lo que les voy a decir, pero cocinen un platillo para alguien en necesidad y compártanle el evangelio del Señor. Amén. Porque hay más bendición en dar que en recibir. Por favor, esto es un llamado de Dios, lo siento muy fuerte en mi corazón, discernimiento, pero vayan y sean de bendición para alguien que tiene hambre y compártanle las buenas nuevas de salvación. Amén. Esta semana va a ser gloriosa y vamos a terminar declarándole al Espíritu Santo que estamos listos para estar atentos a su voz. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos y repite: Señor, aquí estamos, Espíritu Santo? Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, porque queremos discernir tu voz. Queremos escucharte hablar, Dios. Así que hoy declaramos que estamos listos para caminar acorde a tu verdad, acorde a tu palabra. No por emociones, sino acorde a tu palabra, Dios. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y a toda justicia. Revélanos lo que tengo que cambiar. Tan pronto lo reveles, dile: lo voy a cambiar, Dios. No voy a poner un pero, voy a quitar condiciones. Lo haré por amor a ti, Señor, porque quiero que te glorifiques, porque creo en ti. Dile: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en mi vida. Ahora déjenme orar por ustedes. Padre, gracias porque todos los planes que tenemos los encomendamos a ti. Tú dices en tu palabra, Dios, así que gracias, Dios, porque sabemos que no estamos solos, Dios. Tú pones ángeles en nuestro hogar, Señor, que nos defienden y que nos protegen. Que el diablo no tiene parte y no tiene suerte, Dios. Gracias, Dios, que vamos con tu presencia, Dios. Que vamos ungido, Dios. Que tú no solamente vas a proveer el pan y el agua, vas a proveer qué vestir, qué comer, sino también vas a prosperar nuestros planes, Dios, porque son para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús, Dios, te pido que los inundes de paz, Señor, paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios. Que el diablo, Señor, no pueda quitarles esta paz durante toda la semana, Dios. Te bendecimos, Dios. Vamos bendecidos con bendiciones celestiales, Dios. Que nada ni nadie nos las puede quitar, porque lo que tú bendices, Dios, nadie lo puede maldecir, Dios. Gracias, Dios, porque guarda su entrada y su salida y a su familia, Dios. Te bendecimos, Dios, y nos vamos en victoria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo creemos. Amén.